Muy buenos días, buenas tardes. Ya cuando este programa pasa son la 1 de la tarde. Vamos a seguir en una línea que tenemos desde hace ya un tiempito, ¿verdad, Fausto? 1 mes y medio, 2 o 3 meses, que es darle seguimiento a los Estados Unidos. Hemos dicho en cada programa la importancia de este seguimiento, se está jugando mucho, no solo al interno de los Estados Unidos, está jugando parte de su futuro, sino también para el resto del mundo y sobre todo para nosotros que somos el traspatio, la parte más cercana a los Estados Unidos y al manejo y en el que se ven reflejadas en nosotros cada una de las políticas que ejecutan. Es sorprendente, y lo hemos dicho también en los programas anteriores, pero tal vez no con estas palabras que se las oí, Fausto, a alguien de los articulistas buenos que hay por el mundo. Que ese viejito miedoso resultara con tanta energía y tanto control y fuerza en el manejo del poder, por lo menos en estos 100 primeros días de su gobierno. No vamos a tirar campanas al vuelo de lo que pase después, pero en estos 100 días Biden ha dado muestras de fortaleza, ha dado muestras de llevar adelante su programa. Tuvo un pulso muy importante con los republicanos para la ayuda de 1.900 billones de dólares para la gente más necesitada y lo ganó. En este momento enfrenta el impeachment de Trump, que no creo que haga bien, ¿verdad? Porque va a dividir más a demócratas y republicanos y no va a pasar, pero bueno, ese puede ser un punto en contra de Biden. En el programa anterior, y estoy hablando más de la cuenta en introducción, hablamos del filibusterismo y de los problemas que iba a tener Biden para enfrentarlo. El tema de hoy es las relaciones internacionales. Biden y el mundo, y especialmente Biden y China, que es lo que también va a afectarnos a todos en demasía. Fausto, bienvenido. Hola Mimi, qué gusto estar de nuevo con vos y con tu, ya lo dije la vez pasada, inteligente y curiosa, le voy a decir curiosa a la audiencia que se toma el tiempo de conectar la radio y dedicar 1 hora de su espacio vital, probablemente tomándose un café o terminando de almorzar para escucharte. En este caso para escucharnos. Es un reto, es un gusto y es un honor entrar en los hogares o en el carro, en el automóvil, en los teléfonos para acompañarlos durante 1 hora. Y en Facebook Live, en sus computadoras que pueden ver el programa en directo, en alto voltaje. En diferido, claro. Diferido. Y vos decías bien con relación a los Estados Unidos, creo que yo te mandé un artículo especial, interesantísimo, del Spiegel. El socialdemócrata, es un socialdemócrata, el corresponsal del Spiegel, nacido en Alemania Oriental y entonces tiene un gran sentido de lo que fue el comunismo. Y entonces este tipo hace un artículo titulado Camarada Joe. Sí. Es él el que dice que ese que no pensaba nada, ese miedoso, ese que lo insultaban en los debates y no sabía responder, ¿verdad? Ese de repente se ha convertido en el más dinámico, ágil y radical presidente, por lo menos al comienzo que está teniendo. Y tal vez tenemos que decirle a la audiencia que comenzaron ya los 100 días de Biden. Y también explicar la importancia de los 100 días, porque la vez pasada nosotros dijimos que Estados Unidos tenía una democracia disfuncional porque a los 2 años hay elecciones de medio periodo donde se cambia la mitad del Congreso y si pierde la mayoría del Congreso, ahí terminó. Ya no pudo legislar más, ya no pudo hacer mucho más. Y así le ocurrió a Obama y así le ha ocurrido casi siempre. La importancia de los 100 días es esa.
porque lo que no logra hacer en los 100 días, ya después de 100 días, están comenzando en la calle las batallas electorales del medio periodo, porque si bien es a los 2 años que comienza el medio periodo, Roosevelt más o menos calculó que prácticamente a los 100 días tiene que haberse ganado a la gente, porque si no pierde el medio periodo. Esa es la importancia de los 100 días. Y esos 100 días comienzan en los Estados Unidos con temas norteamericanos, pero también comienzan para el mundo, para la política exterior de los Estados Unidos. Y como vos decías, se está enfrentando Biden en los Estados Unidos, se está enfrentando a la crisis de la pandemia en primer lugar, a los impactos económicos en segundo lugar, al desempleo en tercer lugar, a la división política nacional en cuarto lugar y por último las migraciones, al enjambre, pero al enjambre brutal, al enjambre tremendo que dejó Trump de problemas en las instituciones que se suponen regular la vida norteamericana. En muchas de ellas, muy, muy importantes, simplemente ni siquiera nombraba directores o sustituía a personal que se iba. Entonces, tiene 5 grandes retos. Y esos 5 grandes retos nacionales representan para él una tremenda debilidad, atender con las manos llenas ese enjambre que te acabo de decir, de problemas dentro del país, en donde va a tener que resolverlos con legislaciones que van a ser encontradas y difíciles. Porque si bien tuvo, como vos decís, un abierto enfrentamiento con los republicanos, también tuvo un velado, suave y silencioso enfrentamiento dentro de su propio partido. Y no con la izquierda de su partido, nosotros pensamos que iba a ser ahí el problema, sino con la derecha de su partido. Aquellos que no estaban dispuestos a saltarse el filibusterismo, a usar en esta ocasión el conciliation, el mecanismo ese que se salta el filibusterismo en temas presupuestarios. Y esa pequeña batalla nos explica por qué inteligentemente Biden se reunió con 10 senadores republicanos, 2 horas estuvo escuchándolos. Dicen los que estaban presentes que estaban asustados de ver cómo él asentía y les decía que sí cuando estaban hablando. Salieron felices los republicanos, pensando que ya lo había convencido, pero es que esto lo necesitaba hacer Biden para demostrarle a sus senadores de derecha, miren, no son razonables, yo he sido todo lo que he podido, pero miren, estos tipos están cortando en 1/3 la ayuda que está necesitando Estados Unidos. Entonces está teniendo no solo batallas hacia afuera, sino batallas hacia adentro. Y esta vez un poquito logró que Manchin y otros, porque son por lo menos 3 los senadores demócratas que se le ponen en el camino frente al filibusterismo, no solo tuvo que enfrentarse a ellos, pero en la próxima tanda puede ser que a quien esté enfrentando sea a su izquierda. Por lo pronto, su izquierda está entusiasmada, está súper empoderada. Y no creyéndolo, porque como decía el articulista, es las políticas de izquierda desde Roosevelt más audaces que ha tenido los gobiernos norteamericanos en mucho tiempo. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque es fortalecer al trabajador hacia futuro, darle los recursos en medio de la pandemia, solucionar el problema de los Dreamers, y ahí sigue con lo que Estados Unidos ha pospuesto por 10, 15, 20 años como reformas, y Biden lo está llevando con una fuerza inimaginable en un señor
con su físico, su apariencia y su temperamento. Absolutamente. Y te voy a decir algo. A nuestra audiencia le voy a recordar una cosa interesante, y es que Roosevelt, con todas las cosas que hizo, se quedó corto. Se quedó corto por poco audaz y porque en algún momento le dio miedo. ¿Sabes con qué se quedó corto? Con el sistema de salud, Sí, claro. con la universalización de la salud pública, el derecho universal a la salud. Eso no lo logró hacer Roosevelt. ¿Y sabes quién otro no lo logró hacer? Y no lo logró hacer por hacerle concesiones a los republicanos. Obama estuvo a punto de establecer el sistema universal y tenía los votos, y con tal de hacer algo bipartidista, porque le dijeron que si él se moderaba, ellos le iban a dar los votos, se moderó y no le dieron los votos. Y entonces esa experiencia la tuvo personalmente el propio Biden. No hay que olvidar la lucha que dio, y ahí fue donde se ganó nuestro respeto en aquella época, Hillary Clinton, para lograr la salud pública igual, y cómo fue destrozada en el gobierno de Clinton cuando ella manejaba este tema, ¿verdad? Entonces, sí, un tema terrible porque quedó a mitad, quedó chunco. Y Hillary, muy bien lo dijiste vos, hizo de ese su lema de vida, porque ella comenzó con ese tema durante la primera administración de Clinton. Exacto. Y mereciendo, ¿verdad?, mucho más Hillary en ese momento. Pero bueno, volviendo a Biden. Tiene esa lucha interna enorme, ha dado algunos pasos en política para guiarnos hacia la política exterior importantes. Ya dijo que iba a revertir la política de Trump para Centroamérica y el Triángulo Norte, que los acuerdos que logró, que los ejércitos centroamericanos pararan a los migrantes, ¿verdad?, van a ser revertidos, y que va a haber un paquete de ayuda importante para que la gente no tenga que migrar. Buscar el desarrollo de los países para evitar la migración. Elimina el muro, ya también lo habíamos señalado. Cuba restablece relación y comunicación con Cuba y la sacó ya de la lista de los países terroristas, que no tenía nada que estar haciendo ahí. Lo más que hace es intervenir en la política de Venezuela de manera muy grande, pero no necesariamente terrorista. Y también está planteando su política en el Oriente Medio. Pero de todo esto, para mí se enfrenta a dos problemas, Fausto. A ver qué pensás vos de esto. Primero, sus aliados ya no son tan aliados. Leí una encuesta que salió publicada por Chamorro en El Confidencial, que se hizo a los europeos, y el 60% de los europeos dicen que Estados Unidos no se recupera de esta, o sea, no va a seguir siendo líder unilateral en el mundo, que va a dejar de serlo, y que en 10 años China va a ser el líder mundial. Eso es lo primero. Lo segundo, que no pueden confiar que Estados Unidos lo defienda como antes, que los acuerdos que había de defensa mutua ya no deben ser vistos como eran vistos, que Europa tiene que empezar a ver qué hace y buscar nuevos aliados, y que además serias dudas de ¿cómo se llama? De la recuperación total de los Estados Unidos. Con esa encuesta en todos los países de la Unión Europea, te señala que su gran aliado ya no es tan gran aliado. Es un aliado que corrió a firmar con China un convenio antes de que Biden pudiera ejercer presión. Bueno, es que el mundo ya no es el mismo. Como decía el poeta, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. El mundo ya no es el mismo. El mundo pasó de un universo bipolar en la época de Rusia a un universo tripolar.
En estos momentos ya el mundo es tripolar, aunque en menor medida, pero sigue siendo fuerte la Unión Europea. Y la Unión Europea, lo que hizo Trump fue mover a la Unión Europea de estar pegada a los Estados Unidos a comenzar a tomar su propio papel en la política internacional. No es la primera vez que lo hace. Ya lo había hecho en Centroamérica con la guerra centroamericana, y el Pacto de San José es una prueba de eso, la intervención en Centroamérica. Pero en estos momentos, con relación a los grandes jugadores internacionales, se produce lo que podríamos llamar una cosa que se llama la teoría de los juegos. En matemática, un polaco, no me recuerdo exactamente la nacionalidad, húngaro, Neumann, estableció la posibilidad de las teorías de los juegos, que las personas hacen movimientos racionales cuando están enfrentados. Y existe un caso particular, muy estudiado, que es cómo se mueven los diferentes actores si en el juego no son dos los rivales, sino tres. Y entonces existe la teoría del equilibrio de Nash. La equilibrio, Nash trata de decir que si todos actúan de una forma óptima, todos ganan. Y si cualquiera actúa de una forma no óptima, logra unir a los otros dos en contra de él. Estados Unidos acaba de romper lo que se llama el equilibrio de Nash. Europa estaba fundamentalmente ligada a los Estados Unidos, pero tenía su propio movimiento, tenía su propia política exterior, y en muchos campos se separaba claramente de los Estados Unidos. Se debió separar muchísimo más, como por ejemplo en Irak, que muchos se metieron, o en los bombardeos a Libia, o en fin, en un montón de disparates que ha hecho en Oriente Medio. Pudo Europa haber tenido una política mucho más asertiva, incluso por el hecho de que está más cercana de Oriente Medio, Europa, y de los desmanes, de las consecuencias de los desmanes de la política exterior norteamericana. Ahí y están debe las haberlo hecho por migraciones. su propio beneficio. Las migraciones a Europa, que no saben ni Las cómo migraciones, manejarlas. exactamente. Entonces, pero bueno, se movía, de alguna manera tenía su propio movimiento, tenía su propio movimiento con relación a Irán, tenía sus propias con relación a Palestina, o sea, tenía su propio movimiento, pero Trump se encargó de convertir a Europa en un tercer jugador. Ya no es el jugador junto a Estados Unidos, sino que es un tercer jugador frente a China. Sin embargo, y entonces China entiende perfectamente eso, y no, acaba de firmar un tratado de inversión. Ajá. Un tratado de inversión con la Unión Europea. Este tratado venía siendo elaborado desde hacía más de 7 años, y los europeos habían puesto condiciones bastante fuertes, pero buenas. Le había condicionado la prohibición del trabajo infantil, le había condicionado que las empresas extranjeras no fueran obligadas a revelar sus secretos los secretos de sus patentes para poder trabajar en China. Le había condicionado mayor respeto a los derechos humanos. No socios, no necesidad de tener socios chinos para poder establecerse en China, ¿verdad? Que era otra. No, sí, pero la sociedad con China sigue siendo una ventaja también para Europa al establecer. Lo que le estaban poniendo como condición era que revelara sus secretos empresariales, sobre todo en tecnología, y eso ahí va caminando. Entonces China se había estado
más o menos resistiendo a eso y corrió rápidamente a hacer todas las concesiones que quería Europa. Y yo estuve leyendo en La Vanguardia, un periódico digital, que sin embargo dice todavía falta esto y esto. Y que, mira, yo me fui a leer el tratado y dije, ay, qué aburrición. Si los alemanes dicen que les concedió todo, pero La Vanguardia dice que no. No es cierto, La Vanguardia está equivocada. Prácticamente China se abrió, o sea, se entregó totalmente. Lo que significa una cosa excelente para el mundo. Sobre todo con relación a la observación de los compromisos que tiene China con la Organización Mundial de Comercio. Exacto. Parte importante fue eso, cumplir con lo de la Organización Mundial del Comercio. Dejé por fuera de la encuesta que se realizó en Europa un punto que era muy importante para lo que estamos hablando. La inmensa mayoría, más del 60% de los europeos, dice que en el pleito Estados Unidos y China, Europa debe ser neutral. Es decir, ya perdió definitivamente, como vos decías, esa palanca tan fuerte de apoyo que tenía Estados Unidos para enfrentar a China y sus políticas internacionales. Y otro punto que dicen todos los europeos es que el liderazgo político no lo tienen que buscar en Estados Unidos, como se hizo en el pasado, sino que debe ser buscado en Alemania. Eso a mí me sorprendió. Alemania, que el liderazgo político de Europa, ¿verdad? O sea, no que sean los que manden, sino los que señalen por dónde, no es Estados Unidos, sino Alemania. Eso me dejó el ojo cuadrado. Me gustaría tener la encuesta para analizar más detallitos de cómo fue. Bueno, pero aquí estamos hablando de una encuesta de la población. O sea, con el peso que puede tener lo que es una opinión. Y luego tiene que ver con cuál es la pregunta. El punto no es ese. El punto es que el liderato europeo es Alemania. No, por eso, y lo están reconociendo. Es Alemania. Y no, el problema y el tema en este caso, el punto es el movimiento propio de los propios intereses europeos buscados a partir de la unificación. Porque lo que ha ocurrido con la pandemia quebró al neoliberalismo en Europa. Y posiblemente tal vez en el mundo, ojalá. Merkel se volvió socialdemócrata. Es decir, al carajo eso de que el Estado tiene que mantenerse al margen en la economía o en las relaciones sociales y que el mercado va a resolver todo. Te quiero contar que la teoría de juego de Nash, el equilibrio de Nash, está totalmente en contra de la idea de que el mercado y el egoísmo personal, cuando todo es juntado, resuelve las cosas. Todo lo contrario. La teoría de Nash muestra que todo el mundo sale perdiendo si todo el mundo busca solamente su propio interés. Sí, claro. Pero pasemos al caso de Europa. La pandemia hizo lo que no hizo, lo que debieron haber hecho cuando Grecia estaba estrangulada, que es el Estado europeo, como Estado, el Banco Central Europeo, se tiene que hacer cargo de todas las deudas y de todos los problemas en que están cayendo todos los estados. Y hay que darle más al que más necesita. Y el paquete más grande se lo llevó Italia. Y ahora está en crisis porque no haya que hacer con él. ¿Ah? No, y posiblemente después España. Es decir, estos países del sur se salvan gracias a esto, ¿verdad? Se salvarán. Pero lo importante es que a esta altura esa visión está siendo la misma que está teniendo Biden. Y entonces lo decisivo acá es que Europa se vuelve un protagonista. Y el tema de que dirige Alemania es la de líder en Europa, no hay nada que ver. Es más, te voy a decir algo.
¿Por qué es Alemania líder en Europa? ¿Por qué? Porque tiene un gran avance económico. ¿Pero de dónde viene? Mirá, el 38% de la producción de la mayor fábrica de camiones del mundo, Daimler, el 38% es producido en China. El 47% de los automóviles Volkswagen y de toda la línea Volkswagen es producida en China. La Mercedes-Benz, su principal lugar de plantas está en China. La Volkswagen tiene 33 plantas en China, más grandes que cualquiera de las que tiene en Alemania. O sea, en estos momentos, la gran producción, el gran peso productor de Alemania está en China. No podamos pensar que sus intereses económicos van a tener más fuerza en los Estados Unidos. O sea, estamos aquí viendo que también desde el punto de vista económico, la fortaleza del líder europeo está dependiendo muy fuertemente de los lazos estructurales que tiene con China. Y ahora el tratado de inversión le dice que ya es bastante grande. El nivel de inversiones está entre más o menos igual, 150.000 millones de por lado, 150.000 millones de inversión tiene China en Europa y semejante tiene Europa en China. Pero lo que te quiero decir es que con este tratado de inversión eso va a crecer. Eso significa que esas economías se van a entrelazar muchísimo más, muchísimo más. Y el mundo, el futuro del mundo, todos lo sabemos, el futuro del mundo está en los chips. El futuro del mundo está en la cosa más pequeña del mundo, que son los chips. Y esa es una guerra que se está librando y en la que China tiene gran interés. Y que tanto China como Europa son tremendamente débiles. Y entonces tienen un interés en restablecer el equilibrio también en este terreno. Entonces estamos hablando de tres actores y estamos hablando entonces de cómo se juega y qué va a hacer Biden para no seguir alienando a su aliado histórico Europa. Además hay otro jugador que económicamente no es tan importante como Europa y China en este territorio, ¿verdad? Pero que lo es por cómo juega internacionalmente, aunque ya no es una potencia, que es Rusia. Y China, muy hábilmente, también ha creado lazos importantes con Rusia para el resto de Oriente y Asia y para Europa. Entonces, se está conformando una fuerza enorme en ese territorio tan grande que es Europa, China y Rusia. Pero Fausto, vamos a un corte porque ya llegamos a las noticias de mediodía. Regresamos con ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro tema de hoy, las relaciones internacionales de Biden, los retos que va a enfrentar. En la parte anterior hicimos un recuento de los retos de Biden, cómo los estaba enfrentando y los estaba enfrentando bien en estos 100 días, con enorme fuerza y hacia la izquierda, hacia la socialdemocracia. Y después hablamos de la relación de Biden con la Unión Europea. Y como ahí también señalaba Fausto, se está moviendo sobre todo Alemania y detrás de Alemania va el resto de países, porque en esta encuesta, lo que hablábamos, lo que se señala es que el liderazgo lo está aceptando la población europea, que el liderazgo lo tenga Alemania, ¿verdad? Y eso es un cambio realmente muy interesante. Y hacia allá va Alemania. En esta parte vamos a hablar de lo que perdió Estados Unidos en este cuarto, de lo que perdió Estados Unidos y por qué. Obama, previendo lo de China, había propuesto un acuerdo
pacífico, en el que había unido a Vietnam, Japón, Malasia, Singapur, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Canadá, ¿verdad? Y era un acuerdo de comercio, de propiedad intelectual, derecho del trabajo, etcétera, etcétera. O sea, Un TLC. un TLC completo. Trump, sin ninguna visión, lo primero que hizo fue detener este proceso. Deteniendo Trump este proceso, inmediatamente China, que no es ni lenta ni perezosa, o sea, todo lo contrario, empieza a crear y proponer su propio TLC, que por supuesto no se llama así, sino Asociación Económica Integral Regional en el sudeste asiático, y junta Myanmar, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Vietnam y 5 estados de Asia y Oceanía: China, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda y Australia, ¿verdad? Este tratado hace que ya China, junto con lo que acaba de firmar con Europa y sus buenas relaciones con la Unión Soviética, tiene la negociación y un control comercial, legal, institucional con la mayoría del mundo. Estamos fuera, América, Costa Rica no, porque tiene buenas relaciones, y Panamá con China, pero aparte de eso, el mundo ya reconoce a China como su aliado. Ya no va a poder hacer Trump de nuevo lo de cierro Huawei para Estados Unidos, por ejemplo. No es tan fácil. O cierro Huawei para el mundo. Bueno, aquí vamos a entrar en dos cosas bastante importantes. China tiene un desarrollo económico extraordinario. Eso todo el mundo lo conoce. Menos conocido es que tiene un desarrollo social enorme y un desarrollo de infraestructura gigantesco. Y lo único que estaba por verse es la capacidad de ahorro, la potencialidad de China para crear lo que es Estados Unidos. Estados Unidos ha sido el motor del mundo porque el consumidor norteamericano consume. La debilidad de Alemania es que el consumidor alemán consume poco, hay muy poco gasto interno. Y entonces nosotros estamos viendo ahora cómo China se está lanzando en dos grandes movimientos. Y vamos a ver aquí la importancia que tiene el Estado. Uno de los grandes movimientos es promover el gasto, el consumo interno, producir ya no para el mundo. China es la gran exportadora, ahora va a ser también la gran productora de su propio mercado. ¿Y qué capacidad tiene el consumidor chino? En estos momentos, de los ingresos del Producto Interno Bruto, mientras Estados Unidos tiene en ahorro el 19%, en la privado, la gente tiene apenas el 19% de lo que ingresa, de lo que recibe ahorrado. China tiene el 42%. O sea, la capacidad que tiene el consumidor chino, si comienza a gastar, que hay muchos que han comenzado a gastar, de hecho todos los Volkswagen y la Maserati vende más en China que en ningún otro lado, en fin, los bienes de lujo están desarrollándose en China porque hay una clase millonaria bastante grande que está creciendo en China. Pero lo que arrastra la economía es el consumo privado normal, el consumo de la gente. Y ese consumo de la gente tiene una gigantesca capacidad. Lo segundo es que mientras que, aquí voy a hablar de Costa Rica, voy a hablar de Costa Rica y una institución que tal vez ya llegó su momento, o por lo menos habría que discutirlo. El ICE. El ICE nunca habría tenido Costa Rica el desarrollo que tiene si
si hubiera sido dejado a la empresa privada el desarrollo energético. O sea, el ICE tiene un papel fundamental en el desarrollo económico y social de Costa Rica. Es indiscutible. Pero ahora vamos, ahí estaba el Estado, porque tenía una visión que no era que dejarle al mercado que resolviera ese tipo de problemas. Yo estaba hablando de una guerra, la guerra de los chips. Los chips son lo más decisivo en este mundo. Son las computadoras, la inteligencia artificial, la 5G, son los teléfonos. En esto poco a poco van a ser las refrigeradoras, la casa, todo va a tener chips. Los automóviles eléctricos tienen 3.000 chips. O sea, es una cuestión tremenda. Los chips comenzaron en 1958 y fueron creciendo, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Esa inmensa pequeñez hay una ley que se llama la ley de Moore. La ley de Moore dice que cada 18 meses, entre 18 meses y 2 años, se duplica la capacidad de computación. ¿Qué significa que se duplica? En realidad lo que significa es que cada 18 meses hacen chip la mitad más pequeño, porque pueden alcanzar el doble de chip en el mismo espacio. Eso es lo que hace la fuerza. La fuerza de computación está decidida por los chips. Eso no puede ser eterno. Eso va cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Comenzaron 50 empresas internacionales haciendo chip. En el 2000 eran 20. En estos momentos, así a nivel de lo máximo, que no es la computadora tuya ni la mía, sino las máquinas gigantescas de inteligencia artificial. Ahora, si vos vas a cualquier periódico del mundo, con tu mouse derecho, abrís la página del periódico y con tu mouse derecho decís traducir a español y en 3 segundos tenés el artículo en español. Probalo. Te vas a francés, alemán, chino. Lo uso mucho porque ahí te permite en un segundo. Te metes ahí y pones en tu mouse derecho, sale traducir a español y está en español todo el artículo. Entonces, te estaba diciendo que eso está llegando al nivel físico tremendamente. Te estaba diciendo que había 50, en estos momentos en el mundo, en el 2020, en el 2000 habían 20, en estos momentos son 3 compañías, 3 solamente, que están en la máxima vanguardia de la producción de chip. El chip es una cosa tremendamente compleja porque está diseñarlo. Después de diseñarlo es construirlo. La fábrica que construye una cosa tan pequeña y luego está ensamblarlo, que es una cosa diferente. Entonces, esas 3 compañías son la más pequeña, comienzo de la más pequeña a la más grande. La menos desarrollada, la que está a punto de irse, Intel. La segunda, Samsung. Y la tercera, que es la primera del mundo, TSMC. Esa última, TSMC, está en Taiwán. La de Samsung está en Corea. Y las fábricas fundamentales de Intel están en China. Pero bueno, también en los Estados Unidos. Vamos a lo que te quería decir. Esa tremenda batalla está llegando, está cada vez está siendo más tremendo. Estamos hablando de nanómetros. El nanómetro es una medida muy pequeña. Entonces estaba viendo que vos podías hacer el transistor que nació en 1970, tenía 1000 nanómetros. En el 2003, los transistores tenían 100 nanómetros. En el 2005 tenían 10 nanómetros. En estos momentos ya se está hablando de un chip de 3 nanómetros. O sea, eso es una cosa... en el oído.
y en la vista. Es decir, al O sea, paso. no, es una cosa, mira, veamos qué cosa es un nanómetro. 1000 nanómetros es una célula humana. 100 nanómetros es un virus. 10 nanómetros es la dimensión de una proteína. 1 nanómetro es la célula de ADN. O sea, estamos hablando que estamos llegando ya al nivel atómico. El átomo más pequeño es una décima del nanómetro. O sea, estamos llegando al nivel ya físicamente imposible de superar. En esa pelea, Estados Unidos se está quedando atrás y China, aquí vamos al ICE. China dice, la fundamental, yo le dejo que haga el mercado lo que quiera, pero lo que es chips es una producción estratégica nacional. No podemos estar dependientes de que un castigo, que nos hacen, que lo otro. Y se lanzó el Estado a combinar el mercado con la potencia del Estado. O sea, está haciendo una asociación público-privada en donde está lanzando más de 1.000 millones de dólares. Está invirtiendo en el desarrollo de los chips. Estados Unidos no puede hacer eso. Estados Unidos, que está adelante, no, su sistema, el sistema tiene los límites. El sistema de dejarlo todo al mercado y tener un Estado que no se mete en economía tiene sus tremendas desventajas. Esas desventajas las cubría Estados Unidos con la producción militar, pero ahora ya ese no es el... estamos entonces en que el Estado chino está logrando cohesión nacional, está invirtiendo, cada vez hay menos pobres, cada vez hay mayor clase media, cada vez las provincias, los territorios cada vez están más equilibrados, hay menos diferencia territorial, hay no hablemos de la salud o de la educación, que está totalmente a cargo del Estado y además de altísima calidad, mientras que Estados Unidos está todavía totalmente atrasado, con un país bastante dividido, no solo por la política, sino en lo social. Y entonces en esa competencia internacional va a jugar la fortaleza que cada cual tenga. Vamos a pasar entonces a decir que cómo va a jugar Biden en esta situación. Biden se encuentra a una Europa que ya es un tercer jugador y se encuentra a una China tremendamente empoderada. Y vos hablabas de China y Rusia, pero hay que tomar en cuenta que Rusia es un aliado incómodo, sí. Pero es incómodo, es tremendamente incómodo para todo el mundo, porque pero Rusia juega. Sí, claro que juega, pero a ver, vamos a ver, la teoría del juego, juega mal, o sea, juega interrumpiendo los juegos, juega alborotando los panales, se va a salir picado. O sea, desde el punto de vista de teoría de juegos, hay que eliminar al jugador que está simplemente jugando mal, porque no está jugando óptimo. El juego óptimo sería la integración en el juego según las reglas del juego. Eso lo está haciendo China. Está integrándose al juego, no como un actor que disrumpe, un actor que molesta el juego, sino uno que fortalece el juego. O sea, está entrando al juego con las reglas del juego y está aprendiendo a cumplir las reglas del juego. La gran debilidad china, que es una debilidad relativa, pero es una gran debilidad, es el pánico que tiene a la democracia. Y yo no te estoy hablando aquí del sistema democrático o del sistema electoral que tiene el suyo propio. Te estoy hablando de la democracia de otro aspecto. La democracia desde el punto de vista de los derechos humanos.
Y no de los derechos humanos cualquiera, sino de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento. No se atreve, tiene pánico de dejar que haya circulación libre de ideas que de alguna manera afecten. Y esa es una tremenda debilidad, ese pánico que tiene, exprese lo que quiera o tenga acceso incluso a la información que tiene. Tiene que controlarlo todo. Ese afán de control es su tremenda debilidad. Mientras que la debilidad del Occidente es exactamente lo contrario. O sea, que cada cual diga lo que diga, aunque sea una sarta de mentiras que confunde la mente. De alguna manera la humanidad tiene que llegar a encontrar un justo medio entre la libertad de pensamiento y la responsabilidad de la libertad de pensamiento. Pero bueno, esa es la situación. Biden está entrando a la lucha. Trump entró a la lucha contra China rompiendo las reglas del juego, jugando mal. A patadas. A patadas, a patadas, a patadas, exacto. Entró al juego de fútbol robándose la bola. No, y exponiéndose una tarjeta roja que de alguna manera se le dio, ¿verdad? Mientras que otro que puede tener la tarjeta roja, de acuerdo a lo que estabas diciendo, es Rusia, ¿verdad? Es Putin, mucho más sutil e inteligente, por supuesto, que Trump, juega hasta que siente que llega al extremo, va a ser expulsado y retrocede de alguna manera, ¿verdad? Pero puede quedar aplastado entre la Unión Europea y China. O sea, no creo que a Rusia le convenga esa relación tan buena entre China y la Unión Europea, porque pierde parte de su juego, ¿verdad? Lo más que puede pasar en ese caso, que es casi imposible de pensarlo, es que se una y sea uno de los tres en el juego, porque no hay espacio para un cuarto jugador. Entonces, unirse a Europa está el tema de él trató de jugar bien al comienzo, cuando cayó la cortina de hierro. Rusia comenzó a entrar en el juego jugando bien, pero Europa comenzó a jugar mal, rompiendo las reglas que se habían establecido, porque fue Europa el que las rompió. Trató de hacer que Ucrania entrara en la OTAN y entrara en la Unión Europea, rompiendo el compromiso que había dicho de que Ucrania iba a ser neutral. Y entonces vino Rusia y dijo, ¿qué les pasa? Si la mitad de la población de Ucrania es rusa y además Crimea ha sido siempre el puerto ruso, se acabó, entró. Pero bueno, al entrar creó una cuña que es difícil de deshacer. Y luego, eso es lo que está ocurriendo. Pero bueno, volviendo a lo esencial. Trump entró a jugar un minuto. mal. Estaba... Perdón, Fausto, más bien... Ok, rápidamente. 2 minutos. Ok, entonces lo fundamental que quería decirte es que Biden cambia el juego y dice, Estados Unidos va a entrar a jugar en la competencia con China jugando leal. O sea, va a entrar a competir abiertamente, pero eso sí, voy a obligar a que China también juegue bien. O sea, estamos entrando entonces en un universo, en un mundo de mayor racionalidad, en donde la economía china, que está inmensamente mezclada con la economía europea, también está mezclada con la economía norteamericana. Entonces el mundo va a tener tres grandes jugadores políticos, pero que si juegan con las reglas del juego, solo va a mejorar el ambiente general de la humanidad. De ahí se va a asentar el futuro del progreso. Lo malo es que en Estados Unidos, en 2 años se va a decidir si Biden continúa y de luego en 4 se va a decidir si se mantiene. Y lo que no sabemos ahora es cuál es la política de Estado de Estados Unidos. La hemos sabido durante mucho tiempo hasta que llegó Trump, que cambió las políticas de Estado. Y entonces Europa no puede atenerse a que regrese otro Trump o a lo mejor un Trump peor que ese.
Estados Unidos, la inestabilidad política de las políticas de Estados Unidos como política de Estado es lo que lo hace un jugador impredecible. Y eso puede poner en peligro a la humanidad. Y un aliado impredecible, por lo tanto, no confiable. Y eso va en contra de Estados Unidos. Es decir, lo primero que decías es tremendo para la humanidad, lo segundo es tremendo para los Estados Unidos. Hay un punto de quiebre en el que está montado muy riesgoso para todos. Se nos acabó el tiempo, Fausto. Y claro, apenas entramos en el tema que nos habíamos propuesto. Si la audiencia lo tiene a bien, porque nosotros lo estamos disfrutando mucho, seguiremos con este tema. O sea, tenemos que seguir con los Estados Unidos, cómo le va a Biden en los 100 días, qué pasa con China, y empezar a entrarnos en serio en analizar China y la democracia occidental y el sistema político chino. ¿Y qué espera o podría esperar al mundo con las contradicciones en que está en este momento? Bueno, mil gracias a todos ustedes y buenas tardes.